Glucólisis. Bueno, vamos a empezar hoy con el tema célula. Vamos a empezar y vamos a terminar con el tema célula, espero. Porque después van a tener en tercer año toda una materia para hablar de células. En ínfimo detalle. Hoy no tuvieron el PowerPoint de antemano por dos motivos. El año pasado yo no pude venir y esta clase la dio la profe que da biología celular y molecular. Y este año decidí, la doy yo y decidí, hacer yo de nuevo toda la presentación, porque dar la presentación de otra persona es muy difícil, sépanlo. Ya les va a tocar cuando el compañero que tenía que presentar no venga y tienen que hacer una presentación ustedes con su PowerPoint, van a ver. Mira vos. No, a la mitad está la fecha de este año, pues el año pasado fue creo que el 9, fue el 20 y algo. Pero, ¿sabes qué? Ya lo cambiamos. Qué bueno que no lo subí. Qué bueno que alguien se fija las cosas. Eso en el recreo vemos bien qué día. Si es la semana que viene o esta semana. Yo apuesto lo que sea que van a querer toda la semana que viene, pero vamos a dejarlo a libre elección. Bueno, entonces, lo que tenemos que ver hoy es básicamente ¿qué es la célula? ¿Qué es la célula? Quiero escuchar una definición de célula, no un conjunto de propiedades o una perífrasis alrededor de qué es la célula, o la célula es todo aquello que tiene una célula, al menos una célula. Definiciones tienen que ser concisas. Aclaro porque leí algunas definiciones de organismo un tanto así. Entonces, ¿qué es una célula? Pueden equivocarse, pero apuntamos a una buena definición. Una unidad básica de la vida, componente de la vida, o una unidad básica de la vida. Bien, es una buena definición, una definición práctica, la unidad fundamental de la vida. Dijimos en algún momento que la teoría celular dice que todos los organismos están compuestos por una o más células. ¿Cómo son las células? De tamaño. Pequeñas. ¿Son pequeñas? ¿Son pequeñas? ¿Podemos decir son pequeñas las células? Depende con qué se compare. ¿Para quién son pequeñas las células? ¿Por qué? Sí, porque somos más grandes en principio. Es como para cuando uno mira a un niño, lo ve todo chiquito, y cuando era un niño veía a los adultos todos grandes. ¿Sí? Entonces. Pero bueno, en principio, desde nuestro punto de vista que tenemos que estudiar, las células son unidades de una unidad pequeña. ¿Siempre son pequeñas? ¿Cuál es la célula más grande que conocen? La célula más grande. Un huevo. ¿Qué huevo? ¿Los hay más grandes? ¿Y alguno más grande que haya existido antes? Los huevos de los dinosaurios no voladores. También. Las neuronas son largas. Buen punto. Entonces, cuando decimos grande o chico, podemos hablar de volumen. Podemos hablar de longitud. Hay neuronas muy largas. Hay animales muy largos que tienen neuronas que recorren toda la longitud del animal. Entonces, puede haber células técnicamente de hasta 10, 20, 30 metros. Pero en principio, son pequeñas. ¿Por qué son pequeñas? ¿Por qué no hay células de nuestro tamaño?
Sí, bueno, pero hay organismos unicelulares que tienen todas las funciones en una sola célula. ¿Por qué esos organismos no son del tamaño nuestro? Por ahí va. La respuesta, se los voy a dejar picando, y la respuesta la vamos a ver en el teórico que se llama las escalas de la vida. Donde vamos a ver por qué las células son pequeñas. ¿Y cuál es? Si ya se acuerdan de la lejana semana pasada. ¿Cuál es la definición de célula? No la definición que acaban de dar como unidad fundamental de la vida, no la definición práctica. La definición real. ¿Qué define la célula? Lo escuché por allá, casi murmurado. ¿Qué define la membrana? Entonces, una célula, quizás lo principal que podemos decir acerca de una célula es que está separada y definida del medio externo por una membrana celular. ¿Sí? Entonces, eso lo vimos la vez pasada, dijimos una célula se define por una membrana celular. Entonces, siendo eso así, si tenemos que una célula es básicamente algo que está delimitado del medio externo por una membrana celular. ¿Qué más tiene que tener una célula? ¿Qué hay dentro de la célula? Vamos por partes. ¿Qué hay? Organelas, si escuché por ahí. Citoplasma. ¿Qué es todo eso? ¿Para qué sirve? Distintas funciones, metabolismo. Producción de enzimas, proteínas. Bien, si vamos a mirar a nivel de materiales, ¿qué hay adentro de una célula? Que ya vimos. O sea, ya más chiquito, materiales, bloques de construcción. ¿Qué es lo que más hay? ¿Qué es lo que es más abundante adentro de la célula? Agua. Bien. Tenemos agua. Vamos a ver si podemos pintar esto de un color agua. Sin que se nos vaya. Ahí está. Tenemos agua. Bien. ¡Ah! Llegó Matías. Quiere disimular, pero ya lo conocen por nombre. Está frito. Parciales. Y una vez que te conocen por nombre ya no hay manera de disimular. No, en el parcial no está tan frito. Ya lo viste en Perco. Quiero imaginarlo. Ya puedes entrar a Perco, ¿verdad? Sí. Ah, bien. No, lo que envió ayer en la noche no lo puedo leer. No importa. Fue un cumpleaños mío. ¡Ay, feliz cumpleaños, Mati! Gracias. ¿Te puedo preguntar cuántos? 22. Ainara, ¿le pasás el...? ¿Por qué? Los cumples opacados de Semana Santa. Van a cumplir el 24 de la noche. Bueno, entonces, tenemos agua. ¿Qué más hay? Compuestos químicos. Bien, hay un montón de compuestos químicos. Tenemos compuestos... El agua es un compuesto químico, de hecho. ¿Qué más hay? Así de compuestos relativamente simples. Sales. ¿Se acuerdan qué sales? Teníamos. El potasio, no, el potasio es un elemento. El potasio puede ser una sal. Entonces, tenemos un color más puro. Vamos a tener potasio. El potasio va a estar como un medio acuoso, va a estar ionizado como iones de potasio. ¿Qué más?
¿Qué otros iones? Sodio. ¿Cómo era el sodio? Tenemos sodio. Uy. Tenemos sodio. Por ahora no escribo en el pizarrón. ¿Qué más? Protones. Montones de protones. ¿Qué más? Los puros cationes por ahora, ¿eh? ¿Cuál es el principal anión? Anión. No, ese es el hidrógeno va a formar cationes. Los oxidrilos no están mucho sueltos, suelen estar en grupos funcionales. Con los fosfatos, suelen estar. Típicamente con los fosfatos hay otros aminoácidos que se cargan negativamente. Hay uno de estos chiquititos, de estos que son como monoatómicos, hay uno solo. Importantísimo. Nitrógeno generalmente no se encuentra molecular, se encuentra en forma de algún tipo de amino o de amoníaco. El carbono tampoco suele estar en forma iónica. Lo incorporan todos los días para que la comida tenga gusto. Sal. ¿Y qué tiene la sal? El sodio ya lo dijimos. Claro. 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 La magia de la química. El cloro molecular es un gas venenoso. El sodio metálico es algo que si lo mojan explota. Es una cosa extrañísima, es como una especie de... Es como si fuera un metal con la consistencia de una manteca. Se puede rebanar con una espátula, se pone un pedacito chiquito en un tubo con agua, se parte el tubo. Por suerte es difícil de conseguir. Esas dos cosas, bastante peligrosas, se combinan para dar la saludable, salvo en exceso, sal de mesa. Bien, más grande. Ahora, vamos un poquito más grande. ¿Qué más hay? Hay ácidos nucleicos en sus dos formatos. Va a haber ADN y ARN. Es un ácido nucleico. Vas a tener que repasarlo porque ya no lo pasé. Ya sí, pasamos. ¡Pium! Pero, o sea, me quedé atrás, esa es la diferencia entre uno y otro. 50. Pero pues, el ARN no es mensajero y hay otras cosas. El ARN en general se lo encuentra simple cadena, el ADN en general está doble cadena. ¿Qué más? Enzimas. Hay enzimas, ¿qué son? Proteínas. Entonces tenemos un montón de proteínas. ¿Qué más? Tenemos ATP. ¿ATP qué es? ¿Pero qué, químicamente en qué grupo está? Trifosfato. Sí, es parecido, o sea, el ATP tiene adenina y 3 fosfatos, que es como la unidad que compone el ADN. Cuando veamos cómo se sintetiza el ADN, lo que vamos a ver es que el ADN se forma a partir de... Tiene 4 bases y en general se lo encuentra a la hora de armar el ADN. Hay 4 versiones de los nucleótidos que meten un fosfato, como tiene el ADN, tienen 3 fosfatos. Es el ATP, que es la adenina trifosfato, el GTP, que es la guanosina trifosfato, el CTP, que es la citosina trifosfato, y el TTP, que es la timidina trifosfato. ¿Sí? Esos 4 nucleótidos trifosfato, en esos grupos fosfatos adicionales llevan la energía que cuando se hidrolicen esos grupos fosfatos van a dar suficiente energía para generar el enlace entre el azúcar y el fosfato, ¿sí? Que va a dar lugar al carbono. La pregunta sobre los enlaces en el cuadro hacía referencia no a los enlaces por puente de hidrógeno de las dos cadenas, sino a lo que forma lo que se llama el backbone o el esqueleto principal
del ADN, que va de 3' a 5'. Y que eso define que una cadena va a 3' a 5', la otra va para el otro lado 3' a 5', por eso son antiparalelas. O sea, fosfato. Fosfato es un grupo que tiene fósforo, oxígeno, y eso se puede encadenar como en cadenitas. Cuantas más fosfatos pones, hay una cuestión que ocurre con los electrones compartidos entre esos fosfatos que lo hace una unión de cada vez más energía. Entonces, tener 3 fosfatos es energéticamente mucho más costoso que tener un fosfato y mucho más inestable. Entonces, la liberación de ese grupo fosfato de los otros dos libera un montón de energía. Y esa energía es la que permite formar ese enlace diéster, fosfodiéster, que permite unir los monómeros del ADN en una cadena. Y esos ATP, CTP, GTP y TTP son los que, digamos, le dan energía a la síntesis del ADN. Hay un montón de enzimas que participan para que eso sea posible en el momento y el lugar que tiene que pasar, pero la energía viene de esos nucleótidos cargados, digamos. Sí, la principal diferencia, el principal salto de energía no está entre el primer fosfato y el segundo, sino entre el segundo y el tercero. Entonces, cuando el ATP se usa como moneda de intercambio, que lo vamos a ver también cuando veamos energía, creo que la clase que viene, el que importa, en realidad, o sea, para hacer el ADN sí tienes que sacar los 2 fosfatos, pero lo que da la energía es la salida de ese tercer fosfato, o sea, que saltar de 3 a 2. Entonces, cuando el ATP se utiliza en el ciclo ATP como moneda de energía, o sea, para otras reacciones, la energía va en la transferencia de ese tercer fosfato. Y muchísimas veces lo que va a ocurrir, que ocurre es que ese fosfato se transfiere o a una proteína o a otra molécula. Por ejemplo, cuando veamos cómo es la glicólisis empieza cuando una molécula de glucosa se le agregan 2 ATPs, le dan su tercer fosfato a esa molécula, la cambian de forma, pasa a ser una pentosa bifosfato, o sea que abren el anillo, lo cierran un poquito más y queda con 2 fosfatos, y esa molécula queda cargada energéticamente para hacer todo el ciclo que genera energía en la parte, digamos, la primera parte, que es la glicólisis de la producción de energía. No me quiero adelantar más. ¿Qué más nos falta acá? Ya dijimos las proteínas, dijimos los ácidos nucleicos. ¿Qué nos falta? Los carbohidratos, hay un montón por todos lados. Hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. ¿Y qué más? Y los lípidos. ¿En qué formas? Hay grasas de almacenamiento que van a estar adentro de la célula. ¿Qué más? Vamos a poner lípidos. Y dijimos entonces carbohidratos. ¿Qué más? Grasas. Una muy importante que hablamos mucho en la clase pasada. Dentro de los lípidos. Los fosfolípidos de membrana. Súper importantes. Bien, ahora, todas estas moléculas van a estar adentro de la célula reaccionando. ¿Sí? Y la pregunta es, entonces, ¿qué hace falta para que todo eso funcione? Que estén organizadas, tienen que estar en ciertos lugares y no en cualquier lado. Bien. Entonces, ¿cómo hace la célula para organizar sus moléculas? Con las membranas. ¿Tiene membranas? ¿Todas las células tienen membranas en todas adentro? No.
Bien. Entonces, tenemos membranas. Podemos acomodarlas en membranas. ¿Qué otra manera? Que estén sueltas en el citoplasma. Bien, eso es otra manera. Sucede. Todas las reacciones que conforman el metabolismo. ¿Cómo suceden? ¿Dónde tienen que suceder? A la velocidad que tienen que suceder. Enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas catalizadoras. Entonces, una manera de que las reacciones tengan lugar en el lugar donde yo quiero, la velocidad que necesito, es agarrar y poner enzimas catalizadoras para esas reacciones en un lugar. Y si yo tengo una serie de reacciones que tienen que pasar una después de la otra en una vía metabólica, lo que va a necesitar es poner todas esas enzimas cerquita. O sea, si yo tengo que poner la primera reacción ocurre acá y la otra reacción ocurre acá, tengo que esperar a que los productos de esta difundan hasta allá para que esta suceda. Si los pongo juntos, inmediatamente van a salir y la va a agarrar la otra enzima. Entonces lo que va a ocurrir es que la célula va a organizar sus enzimas que trabajan en una misma vía metabólica en un mismo lugar. Ahora, pongan que haya enzimas que necesitan estar en un lugar. ¿Cómo llegan hasta ahí? Son transportadas. Vamos para atrás. ¿De dónde salen las enzimas? Se producen Se producen en en los ribosomas. los ribosomas. ¿A partir de qué? Como síntesis de proteína. Vamos a dibujar un ribosoma. A ver, tenemos acá un ribosoma. Nuestra escala. A ver, ¿las enzimas salen de la síntesis de proteínas? Sí, ¿qué son las enzimas? Proteínas. La síntesis quiere decir la fabricación de. Se fabrican en ribosomas. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo saben los ribosomas cómo fabrican una proteína determinada? Con la información Del ADN. ¿Y cómo llega? ¿Dónde está la información del ADN? ADN. Vamos a poner ADN. Color ADN. ¿Este es color ADN? Me gusta este color ADN. Piu, 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 piu. Tengo un montón de ADN acá. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora? ¿De dónde sale la información? ¿Cómo hace la información del ADN para llegar a un ribosoma y transformarse en una proteína? ¿Eso es ADN? Ajá. Hay una molécula intermedia entonces. Tenemos ARN mensajero, proteína. Bien. Entonces necesitamos tener ADN, necesitamos un lugar para el ADN, necesitamos poder hacer ARN a partir de ADN y usar ese ARN para hacer proteínas. Bien. Cada una de esas cosas va a suceder en lugares específicos. Hice la proteína. Bien. ¿Qué hago con la proteína? Pasa por el aparato de Golgi. Necesariamente. ¿Qué hace la proteína? Esta es la típica pregunta que la respuesta es depende. Depende de la proteína. Bien, perfecto. Un ejemplo de una proteína que haga algo. Hemoglobina. ¿Qué hace la hemoglobina? Transporta oxígeno. Bien. Entonces, ¿dónde tiene que estar la hemoglobina para transportar oxígeno? En el citoplasma. Perfecto. Entonces, hace falta tengo el ADN, hago ARN, copio el mensajero específico que tiene un código para la hemoglobina. Ese ARN lo agarra un ribosoma, hace la proteína se pliega, tucu, tucu, tucu. ¿Hace falta algo más? La agarra en el citoplasma. Ya estamos. Bien, otro ejemplo. Otra proteína. Insulina. ¿Qué hace la insulina? Nivel de azúcar en sangre. Bien, o sea que ¿dónde funciona? Sí, es un mensajero extracelular, es una hormona. Entonces, funciona afuera de la célula. ¿Cómo llega afuera de la célula? O sea, se hace hasta acá estamos acá, ¿sí? Acá ponele que acá está tu proteína de insulina.
¿Y ahora? Se secreta por exocitosis. O sea que eso quiere decir que está dentro de una vesícula formada por membrana que sale al exterior por exocitosis. Perfecto. Ahora bien, si miran este dibujo, ¿dónde está esta proteína? ¿Y cómo hace para llegar afuera? O sea, si se secreta por exocitosis, evidentemente no cruza la membrana, que es lo que es cierto para la mayoría de las proteínas, que no cruzan membrana. ¿Cómo hace? ¿Y cómo llega ahí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que apareció de la nada? ¿Generación espontánea? O sea, todo está dentro de las membranas desde un inicio. O sea, desde el núcleo. En ese caso, lo que está sucediendo es que necesitamos un sistema que encierre, digamos, que tenga ya membrana, rodeado por membrana, y que acá venga el ribosoma y que la proteína se secrete acá adentro. Bien. Fantástico. O sea, que necesitamos una membranita, unos saquitos, unas cosas así ya. Vamos juntando. ¿Qué más necesitamos para hacer todo esto? Todo esto que hago ADN, que hago ARN, que copio, que muevo, que saco, que hago proteínas, que las hago exocitosis. ¿Qué hace falta para todo eso? Transportadores, que son proteínas. ¿Y qué más? Trabajo. ¿Y quién provee para hacer trabajo? ¿Qué necesitas? Energía. Entonces, ¿de dónde sale la energía? Por ejemplo, no siempre, no todos tienen mitocondria. No siempre, la energía del ATP, ¿de dónde sale? De la degradación del azúcar y de la degradación de otras moléculas. En general, uno puede decir, degradando moléculas complejas, en moléculas de menor energía. Esas son toda una serie de reacciones que son generalmente exergónicas y por lo tanto liberan energía que puede ser usada para procesos celulares. Entonces, en aquellas células que hacen respiración celular, por ahí dijeron que necesitan tener mitocondrias. Entonces tenemos mitocondrias. Es ADN. Representa ADN suelto. Bien. Y si quisiéramos obtener energía de una fuente que no sea la ruptura de moléculas complejas, orgánicas, ¿cuáles alternativas existen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué más hace? ¿Qué otra opción puedes hacer para que no sea fotosíntesis? ¿Alguien conoce? ¿Alguna manera? Recuerden que, un término general que se usa para aquellos organismos que solo pueden obtener energía a partir de la ruptura de compuestos orgánicos complejos, se llaman heterótrofos. Viene de hetero, que es de, digamos, distinto, y trofo, que es alimento. Se alimentan de otro, pues de otras cosas. Y están los que llaman autótrofos, que son los que hacen su propio alimento. Los autótrofos más conocidos son los que llaman los fotoautótrofos, que son los que hacen su propio alimento a partir de energía de la luz. ¿Conocen otro tipo? Los quimioautótrofos. Ahora, ¿y por qué los quimioautótrofos son autótrofos y no son heterótrofos? ¿Cuál es la diferencia? Lo que se comen ya está muerto, digamos. No, esos también son heterótrofos. Que usan, la energía viene de otras fuentes químicas, pero son de fuentes químicas inorgánicas. Y generalmente la reacción que involucra compuestos inorgánicos, por ejemplo, como ácido sulfúrico, que cumplen un rol similar al que cumple el agua. ¿Sí? Cuando veamos fotosíntesis vamos a ver un poquito más, y cuando tengan bioquímica, van a ver un montón. O sea que acá la idea era repasar un poco los componentes que hacen falta para hacer una célula. ¿Falta algo? ¿Nos quedó algo en el tintero? Cuando hablamos de organizar
la célula? Tenemos membranas, tenemos el ADN, que podría estar organizado en un núcleo o no, tenemos proteínas, ribosomas, y alguien dijo, bueno, está todo flotando, está todo en membranas, o está todo flotando por ahí. ¿Hay una alternativa a esas dos cosas? Flotando por ahí no es muy eficiente, les voy avisando. El citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Sí. El citoesqueleto es un conjunto típicamente formado por proteínas más o menos fibrilares, que es que forman fibras o tubos, que conforman todo el sistema que le da estructura interna a la célula y que todo el sistema además de movilidad. Básicamente, imagínense que la célula está completamente llena de sistemas de riles y tubos y parantes que son dinámicos, que se forman y se transforman y se deforman y se deshacen, que van generando todos los procesos que están en la célula para mover cosas de acá para allá. O sea, si yo quiero que la vesícula, yo tengo acá mi proteína de insulina adentro de una vesícula y quiero formar una vesícula y que esa vesícula vaya hasta allá, eso no va a pasar por azar. Si pasa por azar va a tardar mucho tiempo. Lo que va a haber es un sistema activo de proteínas motoras y de proteínas del citoesqueleto que van a estar formando esas vesículas, haciendo que se formen, moviéndolas hasta la membrana celular y después haciendo que se fusionen con la membrana celular. ¿Sí? Bueno, y todo eso forma parte de lo que es la célula. Entonces tenemos que está separada del medio externo por una membrana celular, tiene una solución acuosa coloidal. ¿Alguien sabe qué es un coloide? ¿Lo han visto en química en algún momento? O sea, ¿saben qué es una parada? ¿Saben qué es una solución? ¿Qué es una solución? Es una mezcla homogénea. Bien. ¿De qué? Soluto y solvente. De lo que vimos en las clases anteriores, generalmente, ¿qué tipo de compuestos? Si acá estamos hablando de soluciones acuosas, o sea, recuerden que el agua tiene ciertas propiedades, ¿qué tipo de compuestos van a ser los que van a estar disueltos en esta solución acuosa? Compuestos polares. Bien. ¿Y qué quiere decir coloide? Un coloide es cuando tenemos partículas disueltas, no disueltas, tenemos un líquido con partículas que son demasiado grandes o les falta suficiente carga para estar disueltas, pero aún así están en suspenso. ¿Sí? Cuando hay suficiente densidad de partículas, se dice que ese líquido, que esa solución, deja de ser una solución y pasa a ser un gel. ¿Sí? Los coloides son sistemas donde hay compuestos en suspensión o inmersos en una matriz acuosa, pero que no llegan a disolverse, o sea que no tienen las propiedades de las sales que se disuelven completamente, pero tampoco precipitan. ¿Sí? Si ustedes ponen algo que no sé, si ustedes agarran arena, ustedes agarran un puñado de tierra y lo ponen en agua, lo que va a pasar es lo siguiente: van a tener una parte, la parte de los granos más gruesos, más pesados, que se van a ir al fondo. Otra parte que tiene las sales que estaban en la tierra, que se va a disolver en el agua. Y a haber otra parte de granos intermedios, chiquitos, pero no tan chiquitos, que son demasiado grandes para disolverse, que los podrían ver al microscopio inclusive, pero que son tan livianos que no llegan a precipitar rápidamente. Entonces quedan en suspensión. Los coloides tienen la probabilidad muchas veces que cuando hay suficiente densidad de las partículas, digamos, que no son el solvente, se gelifican. La gelatina es un coloide. La gelatina, si ustedes la preparan, disuelven un polvo en agua caliente, esa mezcla es líquida cuando está caliente, y después lo que sucede es que a medida que las proteínas se van hidratando, eso lo que va haciendo es que eso se va
expandiendo una matriz y genera un gen, donde hay tanta densidad de proteínas que empiezan a hacer vínculos entre sí, distintos tipos de puentes, digamos, uniones de estas líneas más débiles, que al final queda una red, como una malla tridimensional de proteínas y adentro del agua. Si ustedes no ponen suficiente cantidad de polvo de gelatina, la gelatina no cuaja, les queda toda blandita. Y van a ver que les queda blandita, pero no les queda líquida, les queda como medio chirle. ¿Sí? Eso tiene que ver justamente con la cuestión de la concentración. Si ustedes ponen demasiada gelatina, les queda re dura. Coloide. El coloide es como se llama a esta mezcla, que no es una solución, que es más una suspensión, pero es una suspensión de partículas tan chicas que como que prácticamente nunca precipitan. ¿El soluto en una solución acuosa coloidal siempre es una proteína para que forme esa red? ¿O puede ser otra? No, hay otras cosas que también forman. Lo más típico igual es que sean proteínas, porque es lo más abundante. ¿Puedes repetir eso de que hay tanta densidad de proteínas que sana? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que las moléculas interactúan entre sí formando uniones temporales? Entonces, las proteínas, que tienen un montón de grupos funcionales, tienen un montón de grupos capaces de formar este tipo de uniones y relaciones con otras proteínas. Entonces, cuando tenés suficiente, lo que sucede es que como que se empiezan a enganchar unas con otras y dejan de moverse tanto, y entonces el agua que hay queda más bien atrapada. Entonces, en vez de hacer un montón de cosas flotando en agua, en realidad lo que tenés es como una especie de esponja, no forma como una especie de esponja toda porosa, entre la cual hay agua. ¿Sí? ¿Se entiende? La idea es, no piensen la célula como una gelatina, como una sopa. O sea, la imagen típica es, yo tengo un bolso, tengo una bolsa hecha de membrana celular y adentro de un saco, una bolsa llena de una sopa, toda diluida, y la verdad es que no es así. Bueno, y la otra propiedad que tienen las células muy importante es que tienen la habilidad de crear copias de sí mismas. Si les parece, vamos a hacer un recreo hasta las 10:30 y seguimos viendo cuestiones de la célula. Bueno, continuamos. Entonces, dijimos que la célula es la unidad de la vida, ¿sí? Y dijimos que la célula se define, digamos, como un entorno contenido a partir de la presencia de una membrana celular. Una característica que todas las células tienen membrana celular, no importa el tipo, no importa de qué, tienen membrana celular. Hay cosas que no son células que pueden tener una membrana como la membrana celular. Obviamente la membrana celular, por su nombre, tiene que ser una célula. O sea, los virus que tienen algún tipo de estructura membranosa no son células solo porque tienen membrana. Y de hecho la membrana de los virus sale de células que las fabricaron. Entonces dijimos que la membrana celular es una bicapa de fosfolípidos que tiene además esta especie de mosaico general de fosfolípidos, una especie de mar de fosfolípidos que tiene proteínas de membrana y que su principal característica es que tiene la capacidad de ser selectivamente permeable, es decir, que deja pasar algunas cosas sí y otras cosas no, y algunas cosas puede definir cuándo deja pasar y cuándo no. Y lo más importante es que separa un medio interno de un medio externo. Entonces, la membrana celular, vamos a repasar lo que dijimos la vez pasada. Acá está un diagrama de los fosfolípidos formando la bicapa más las proteínas de membrana.
conforman barreras permeables selectivas, ¿sí? Que sí, controlan el pasaje de iones y de moléculas pequeñas, como son los solutos, y lo más importante es que impide un pasaje indiscriminado de elementos. O sea, delimitar un espacio interno de un espacio externo solo tiene sentido si ese espacio interno va a ser distinto del externo. Si todo cruza en la membrana como quiere, como puede, como le dan en favor de sus gradientes, al final lo de adentro va a ser distinto a lo de afuera y no hay mucho que pueda hacerse que esa membrana pueda llegar a ser. Entonces, que la membrana sea selectivamente permeable es fundamental para que la membrana sea capaz de definir espacialmente y funcionalmente una célula. Además, las membranas funcionan como soporte físico para la actividad de las enzimas. Como dijimos hace un rato, si nosotros queremos poner una vía metabólica a funcionar, necesitamos que tengan catalizadores que cumplan todos los pasos de la vía metabólica, idealmente cerquita unos de otros. Y la mejor manera de hacer eso es si uno o bien ancla las proteínas, que van a ser enzimas, en la membrana misma, o bien encapsula en una estructura de membrana todas las enzimas que van a formar parte de esa vía metabólica. Las membranas además son capaces de hacer endocitosis y exocitosis, que les permite incorporar sustancias del exterior al interior de la célula y eliminar sustancias o secretar sustancias hacia el exterior. Y finalmente, otra cosa muy importante que tienen las membranas es que son los mediadores de la recepción y comunicación de señales. En las membranas hay proteínas de membrana que funcionan como receptores de membrana que van a interactuar con moléculas que están por fuera de la célula y que a su vez van a transmitir esa información a moléculas al interior de la célula. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de que una de las propiedades de la vida es esta capacidad de detectar, sensar el entorno y generar respuestas? En última instancia, antes de los sistemas nerviosos y cosas más complicadas, las membranas son las que van a recibir el contacto de estímulos externos, típicamente estímulos químicos, de moléculas químicas, a través de receptores de membrana. Y esos receptores de membrana lo que van a hacer es van a transducir la señal al interior de la célula, donde se va a generar una respuesta. Hay algunas moléculas mensajeras que son capaces de pasar libremente a través de la membrana y por lo tanto no requieren un receptor de membrana. Por ejemplo, las hormonas esteroides, que como dijimos son lípidos, los lípidos pueden atravesar libremente la membrana. Entonces, ese tipo de hormonas va a pasar del exterior al interior a través de la membrana y generalmente va a interactuar con moléculas que también son receptoras, pero que están adentro de la célula. Y después tenemos el citoplasma. El citoplasma es un líquido o gel, dependiendo de la densidad de partículas en el interior, coloidal, interno, del lado de adentro de la membrana. Y el citoplasma consta de dos grandes compartimentos. El citosol, que vendría a ser, digamos, la parte, el caldo de la sopa, y usamos esta analogía que no es muy buena de la sopa interna de moléculas. Y después tenemos las organelas, que van a ser típicamente estructuras macromoleculares, que sí que están compuestas por más de una molécula, múltiples moléculas, son ensambles más o menos complejos, típicamente delimitados por membranas, pero no siempre, que van a cumplir funciones específicas y que son como elementos que uno los ve en el diagrama de una célula como cosas, ¿sí? El citosol siempre es el espacio interno y las cosas que uno ve adentro de un diagrama de una célula representan las organelas. Pueden verlo escrito como organela
pueden verlo escrito como organelo también. En general, en nuestro castellano, en nuestro español de Argentina, hemos optado por decir organela, como sustancia de mitocondria, pero si leen traducción en otros lugares van a ver que dice organelos, así como también dice mitocondrios. Entonces, está compuesto por agua, como dijimos, iones y compuestos inorgánicos. Y ahora, cuando uno se plantea esta idea, que viene generalmente del secundario, de las ideas más simples de célula, de que el citoplasma es una especie de sopa de moléculas, les recuerden que las células, como dijimos, funcionan mediante reacciones ordenadas químicas, que son el metabolismo. Y eso requiere, para que el metabolismo funcione adecuadamente, es importante que haya una concentración adecuada de reactivos. Los reactivos, ya sea reactivos o productos de una reacción química metabólica, se llaman metabolitos. Y esa concentración adecuada además requiere una catálisis, generalmente a cargo de catalizadores biológicos, que son las enzimas, que son proteínas. Y todo esto requiere además una organización, es decir, un ordenamiento de enzimas en el espacio. Por lo tanto, y una sopa, por definición, es una solución que es un medio acuoso en el cual hay un montón de moléculas yendo de acá para allá al azar. Y donde lo que gobierna son las leyes de difusión que habíamos visto hace un par de semanas. ¿Sí? Las cosas van donde están más concentradas, por azar, terminan a donde están menos concentradas, hasta que se emparejan las concentraciones en todos lados. Y eso maximiza, ¿qué cosa? La entropía, o sea, el desorden. O sea que, si dejamos que las cosas funcionen como en una sopa, en realidad lo que sucede es que digamos en dirección opuesta a lo que queremos, porque necesitamos orden para que haya metabolismo y haya vida. Entonces no podemos dejar que las cosas funcionen siguiendo su gradiente y maximizando la entropía. No de esa manera, por lo menos. Habrá que maximizar la entropía de otra manera para que al hacerlo surja orden en la célula. Con lo cual, las reconstrucciones actuales que se hacen de los citoplasmas en realidad son bastante más complejas, ¿sí? Y donde uno ve que hay un amuchamiento molecular mucho más intenso que esta idea de proteínas yendo de acá para allá flotando en un medio líquido, ¿sí? Igual esta la voy a poner en pedeco, que no haya puesto no quiere decir que no la vaya a poner. Es lo que el ejercicio que hicimos hace un rato de ver que tiene que tener la célula funcione mejor si no leyeron toda la presentación. Entonces, esta es una simulación del citoplasma de una bacteria, ¿sí? En un periodo, digamos, está ralentizado, porque esto implica un periodo de 15 microsegundos, es un modelo computacional que se basa en lo que se sabe de cómo se mueven las moléculas y la forma que tienen y demás. Y muestra un poco cómo funciona. Fíjense que las moléculas, si bien se mueven al azar, son una cosa que se llama movimiento browniano, que es un movimiento aleatorio, se mantienen, no van de acá para allá, se mantienen dentro de un área acotada. Y eso es justamente porque hay tantas moléculas que no tienen mucha libertad de movimiento. Y eso ayuda, incluso en ausencia de membranas, va a ayudar a mantener conjuntos de cosas en el mismo lugar. O sea que si yo tengo este nivel de amuchamiento molecular, yo puedo determinar si logro que todos los productos de síntesis de proteínas, yo sintetizo al mismo tiempo un montón de proteínas en la misma vía metabólica, van a quedar todas más o menos en el mismo lugar, sin necesidad de meterlas en un compartimiento celular específico. ¿Sí? Y eso es importante porque recuerden que las proteínas son el principal catalizador de las reacciones de la célula y por lo tanto el citoplasma lo tiene que meter como una especie de gel que está organizado, principalmente por proteínas y también otras macromoléculas. ¿Sí? Este es otro ejemplo, esto es Mycoplasma mycoides, esta es una de las células vivas más chicas que existen.
es un modelo, digamos, artístico, una reconstrucción artística de cómo se ve esta célula, que es bastante, no hay mucho espacio vacío, como se ve en los diagramas. Ustedes miran los diagramas y ven que hay un espacio vacío. Cuando lo miran molecularmente y le dan, digamos, un peso visual a las moléculas, van a ver que en realidad hay muchas moléculas y está todo bastante amuchado ahí adentro. Este es otro ejemplo de un pedacito de Escherichia coli, que es una bacteria. Acá se engancha el flagelo de la bacteria. Y acá se ve también de vuelta toda esta gran cantidad de distintos tipos de moléculas, macromoléculas, que están abarrotando el espacio adentro de la célula y conformando el citoplasma. Entonces, en conclusión, el citoplasma no es una sopa, una cosa líquida, sino que es realmente un conjunto muy denso de macromoléculas. Ahora bien, ¿cómo se especifica la función de cada proteína? ¿Sí? O sea, cada proteína tiene una función, una o más funciones específicas que cumplen dentro de la célula. ¿Sí? Por ejemplo, ya que justo mirá, es una molécula de hemoglobina. ¿Sí? Tiene esta es una estructura cuaternaria, está compuesta por 4 unidades, 2 unidades alfa y 2 unidades beta de hemoglobina. Cada una de estas se sintetiza independientemente y después se ensambla. ¿De qué depende la función de la proteína? De su forma. ¿Y de qué depende la forma de la proteína? De las interacciones entre los aminoácidos que tiene. ¿Y de qué depende la interacción de los aminoácidos que tiene? De las fuerzas y en última instancia de la composición lineal. Recuerden que si bien la proteína siempre la vemos como cosas globulares, cuando se sintetizan es una cadena lineal de aminoácidos. Entonces, dependiendo de qué aminoácidos haya en cada posición de la cadena, eso va a determinar cómo se va plegando a medida que van interactuando los grupos de esos aminoácidos para formar la estructura secundaria y después con otros compuestos para formar la estructura terciaria y cuaternaria. Entonces, depende de la secuencia de aminoácidos. ¿Y la secuencia de aminoácidos? ¿De qué depende? Pero ¿cómo sabe? A ver, la proteína se sintetiza en la célula. A partir de cómo se sintetizó y de la composición del aminoácido es que genera la forma que tiene la función. Ahora, ¿de dónde sale la información de esa secuencia de aminoácidos? Del ARN. Directamente sale del ARN, o sea, los nucleótidos, el orden de los nucleótidos de un ARN mensajero es el que va a determinar, como vamos a ver el lunes, la secuencia de aminoácidos que corresponde a esa proteína. Y ahora sí, ¿quién determina la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero? El ADN. ¿Qué ADN? ¿Todo el ADN que hay en la célula? Una parte. Una parte del ADN, o sea, ese pedazo, ese ARN mensajero, que se corresponde, sus nucleótidos se corresponden con aminoácidos de la proteína, es una copia de un fragmento de ADN. ¿Cómo se llama ese fragmento de ADN? El cromosoma es todas las moléculas de ADN más todas las proteínas enganchadas. Es un polímero. ¿Cómo se llama el fragmento de ADN que contiene la información para transcribirse en un ARN que puede traducirse a una proteína? Ahí no tiene la punta de la lengua. Yo lo escuché por ahí. ¿Sería un gen? Es un gen. Es una de las definiciones de genes modernas, es la unidad de ADN que codifica para una proteína. En un gen hay un poquito más, que específicamente el pedazo de ADN codifica específicamente el ARN para la proteína. Ya lo vamos a ver. Pero en principio,
idea más básica, moderna, de la era molecular de lo que es un gen, es el fragmento de ADN que en última instancia codifica para una proteína. Hay algunos genes que no codifican para proteínas, pero la gran mayoría codifican proteínas. Entonces, si quieren generalizar, sabiendo que hay unas excepciones, la definición de gen es esa. El fragmento de ADN que codifica el ARN que puede sintetizar, dirigir la síntesis de la proteína. Entonces tenemos proteína, ARN, mensajero, simple cadena, ADN, doble cadena. Profe, yo tengo una confusión. Los aminoácidos y las proteínas, o sea, la adenina, timina, citosina, esas cosas, ¿son proteínas o aminoácidos? Ninguno de los dos. Adenina, timina, citosina y guanina son las bases nitrogenadas que componen los monómeros del ADN y del ARN. Los aminoácidos que componen las proteínas son químicamente distintos. Hay un montón, alanina, valina, ácido aspartico, hay 20 que usamos. 20 distintos. No nos nombré mucho porque no tenemos tanto. Pero si cuando lean el capítulo correspondiente a flujo de información y a cómo se fabrican proteínas, van a ver ahí todos los aminoácidos. Y son químicamente totalmente distintos. ¿Sí? Tienen la característica de que tienen de un lado un grupo amino, de un lado un grupo carboxilo, y del otro lado lo que queda es lo que se llama el residuo, que es lo que lo hace distinto. O sea, la valina, la alanina, el ácido aspartico, la asparagina, todos esos son iguales en que tienen un carboxilo y un amino, y distintos en lo que el resto, lo que se llama el residuo, el resto de la molécula. Esos son los que se combinan con enlaces peptídicos de carboxilo amino para conformar las proteínas. O sea que es importante acordarse y separar las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, de los aminoácidos de las proteínas. Dato para, esa es la pregunta del parcial, la respuesta era 4, 4, 20, o 4, 4 y más o menos 20, que eran 4 bases nitrogenadas para el ADN, 4 bases nitrogenadas para el ADN, que son parecidas pero no son las mismas porque la base común cambia uracilo por timina en el ARN, pero además el monómero que conforma el ADN tiene desoxirribosa y el que conforma el ARN tiene ribosa. ¿Sí? Pequeña diferencia con gran diferencia química en lo que esas dos moléculas pueden hacer. ¿Sí? Eso es importante que lo repasen, que se lo acuerden, que no se confundan. ¿Sí? Porque que en un final vengan a decir que el ADN tiene 20 monómeros distintos está mal, y que la proteína tiene 4 aminoácidos que son adenina, timina, guanina y citosina, también está mal. Y es suficientemente fundamental para la biología como para que sea algo que se lo tengan que saber bien. No importa qué vayan a hacer después. Entonces, dijimos que todas las células poseen membrana plasmática, todas tienen proteínas, muchas forman enzimas, pero además hay otras funciones que tienen las proteínas estructurales, proteínas de señalización, hay ARN, hay ADN. ¿Bien? Esto es la base, todas las células tienen esto. Ahora bien, vamos a diferenciar dos grandes tipos de células, que ambos tipos contienen este tipo de todos estos elementos. ¿Sí? Hay uno que se llama el nivel de organización o estrategia de organización procariótica. Los procariotas no tienen un sistema de membranas internas. ¿Sí? Si bien el término carión quiere decir núcleo, procarión es como quiere decir el núcleo primitivo o previo al núcleo, lo que no tienen en realidad son sistemas de membranas internas, y como el núcleo de las que sí tienen está formado por membranas, tampoco tienen núcleo. Lo que tienen es una región de su citoplasma donde está la mayor parte del ADN, que se llama nucleoide.
Y después, el otro gran plan de construcción de las células es el sistema eucariótico, que es el que tiene sistema de endomembranas. Entonces, los procariotas, como dijimos, carecen de compartimentos internos. Van a tener, en algunos casos, lo que sí ocurre es que la pared, la membrana celular, o sea, la membrana externa, se pliega hacia adentro. Por ejemplo, en muchas bacterias fotosintéticas, la membrana se pliega hacia adentro y todas las enzimas que hacen falta para hacer fotosíntesis en las bacterias quedan incorporadas en el interior. Pero no es un sistema suelto. En algunas pasa esto. Entonces, a veces no es cierto que, si ustedes, no hay, que adentro de una célula procariota no van a haber membrana. Pero esa membrana siempre en realidad, si la siguen lo suficiente, van a encontrar que se conecta con la membrana externa. No está suelta en el interior como lo vemos en el sistema de membranas de los eucariotas. Lo otro que hace su nombre es que carecen de núcleo. ¿Sí? No tienen núcleo. El ADN está localizado en una región específica, o sea, no está suelto por ahí, porque como dijimos, nada está suelto por ahí, que se llama nucleoide. Y en general el ADN de los procariotas está organizado en una única molécula de ADN, o sea, en una única cadena larga, que al final se cierra sobre sí mismo y forma un círculo. ¿Sí? O una cosa que si uno la estirara podría ser un círculo. ¿Sí? O sea, que se cierra sobre sí mismo. La gran mayoría de los procariotas tienen una pared celular, una composición específica particular, que en las bacterias se llama peptidoglicano, y en otro grupo también de procariotas que se llama arquea, tiene otros componentes que no son peptidoglicanos. Y además muchas tienen una capa de mucílagos, una capa de una sustancia mucílago, es una sustancia que son glicoproteínas, son proteínas con grupos de carbohidratos adicionales, que se llama mucílago, que viene de moco, al final están cubiertas de moco, que las envuelve y las protege, y muchas veces son las que le dan muchas de las capacidades de resistencia a antibióticos o a desinfectantes. Del otro lado tenemos las células eucariotas. Las células eucariotas son células que son, por empezar, son bastante más grandes. Más grandes desde el punto de vista, por supuesto, de las procariotas. Hay células procariotas muy grandes, hay células eucarióticas muy chiquitas, pero en general, en promedio, las eucarióticas siempre tienden a ser bastante más grandes y pueden ser hasta 1000 veces más grandes en volumen. En las células eucarióticas, el ADN está encerrado en un compartimento intracelular delimitado por membranas que se llama núcleo. Y después tiene todo un sistema que se llama sistema de endomembranas, que son membranas internas en la célula, con una estructura de la membrana en sí misma muy similar a la membrana plasmática. O sea, de hecho es el mismo tipo de capa fosfolipídica, también tiene proteínas. Lo que suele suceder es que las proteínas que están adentro y los tipos de fosfolípidos varían un poco. Sin embargo, son compatibles, en el sentido de que si se desprende una vesícula de una membrana interna, esa vesícula se puede fusionar libremente con la membrana celular y de hecho hacen mucho eso. Y después lo otro que tiene es un citoesqueleto, que es un sistema de proteínas filamentosas que le da fuerza mecánica y controla la forma y la movilidad de las células. Entonces, vamos a repasar un poco los componentes principales de la célula eucariótica. Como dijimos, tiene un núcleo, ¿sí? La membrana celular tiene un núcleo. Ese núcleo está conformado por una membrana nuclear. Una membrana nuclear que es
una doble capa de bicapa. O sea, Es doble porque es como si fueran dos de estas. O sea, como cada una, siempre hablamos de eso, da confusión, porque uno ya habla de que la membrana es bicapa. ¿Bicapa de qué? De fosfolípidos. Si yo quisiera atravesar la membrana nuclear, atravesaría 4 capas de fosfolípidos, ¿no? 2 bicapas. La bicapa forma, o sea, lo que forma es, vos tenés, voy a hacer a ventilado, voy a agarrar una tiza, o sea, la membrana celular, tenemos la bicapa que es así, ¿verdad? Y acá adentro tenemos el famoso núcleo hidrofóbico. Esto lo que tiene es que tiene una segunda capa, una segunda bicapa, el núcleo hidrofóbico. ¿Sí? Si vos haces un corte, la membrana nuclear, tienes una capa externa y una capa interna. Y acá, realmente, esto se representa así como cortadito porque hay poros que lo comunican. ¿Sí? Estos poros lo que hacen es esto. O sea, imagínatelo, esto en corte, la verdad es como si fuera un túnel. ¿Sí? Entonces, este espacio de acá es una solución acuosa, solvata sustancias polares, y este espacio interno, continuo a este espacio interno, es parte del interior hidrofóbico de la bicapa. ¿Sí? Además de la membrana nuclear hay cromatina. La cromatina es la combinación del ADN, que vamos a ver en 2 clases. Es el ADN, que el ADN en los eucariotas está enrollado alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Entonces, el conjunto fuertemente asociado de ADN más las histonas con las que está enrollado se llama cromatina. Cuando uno mira los núcleos al microscopio, lo que ve es que hay una zona, generalmente para mirar células y para mirar ADN, uno utiliza algún tipo de tinción que tiñe típicamente ácidos nucleicos, o sea, tiñe ADN y tiñe ARN. En general, el ADN, como suele estar más concentrado en una sola zona, se tiñe fuerte, y el ARN, que puede estar desparramado por la célula, casi no hace diferencia. Sin embargo, hay una región del núcleo que uno ve como una zona que se tiñe más fuerte. Eso se llama el nucleolo. El nucleolo es una zona del núcleo donde se está sintetizando los ribosomas. Los ribosomas son compuestos, ahora vamos a ver qué hacen, y vamos a verlo más en 2 clases más, que están hechos mayormente de ARN. O sea, en vez de ser, son una de las pocas cosas que en vez de ser proteínas, son ARN. Y los ribosomas, como son ARN, se sintetizan directamente copiando ADN que codifica para esos ribosomas, esos genes ribosomales. Los ribosomas se sintetizan todos en el mismo lugar. Entonces hay una zona donde están todos los pedazos de ADN que codifican para esos ARN ribosomales juntos, sintetizando, o sea, fabricando ARN en ese lugar. Y por eso es que es donde se concentra más ADN y ARN, y por lo tanto cuando yo tiño para ver el microscopio con algún tipo de tinción que se engancha a los ácidos nucleicos, yo lo que veo es tengo un núcleo de color más difuso y un nucleolo con un color más fuerte. Pregunta, María. ¿El ADN dónde está? ¿En el núcleo o alrededor del...? En el núcleo, todos estos fideos largos representan el ADN, que siempre está dentro del núcleo. En los eucariotas el ADN siempre está dentro del núcleo. El núcleo, esa membrana, tiene poros, habla mucho como en la estructura. Esos poros no dejan pasar nunca ADN al exterior del núcleo. De hecho, la presencia de ADN en el exterior del núcleo es una de las señales que dispara la muerte celular programada. Porque una célula que tiene ADN en el citoplasma es una célula
que le está yendo muy mal. Y después, todo lo otro que hay en el núcleo, las otras proteínas, el agua, digamos, el equivalente al citosol que está dentro del núcleo, se llama nucleoplasma. Plasma es un término similar a la partícula Sol y se refiere a una mezcla acuosa de componentes, el núcleo, porque está en el nucleoplasma. ¿Ves? Esta es la estructura del núcleo, esta que se ve acá, adentro del círculo interno, acá están los poros, este corte es este corte que está representado acá, arriba otro igual. La membrana nuclear, la externa, que es el lado de afuera, es continuo con otro sistema que ahora vamos a ver que se llama retículo endoplásmico. ¿Sí? Y tiene estos poros. Si la caracteriza, te das cuenta que estás mirando la membrana nuclear y no el retículo endoplásmico, porque tiene unos poros que se llaman poros nucleares. Tiene una estructura de cuando muchas veces está dibujado, cuando se ve de afuera se ve como una especie de anillo con partecitas. Y tiene una estructura bastante compleja que regula con mucha precisión qué es lo que entra y lo que sale del núcleo. Los ARN mensajeros de las células eucarióticas se sintetizan a partir del ADN, así que sí o sí se tiene que sintetizar en el núcleo, pero la síntesis de proteína no ocurre en el núcleo, ocurre fuera del núcleo. Entonces, esos ARN se tienen que exportar al núcleo. Y para que se puedan exportar hay una serie de procesos de procesamiento que tiene que sufrir ese ARN, lo vamos a ver en 2 clases, que le permite salir por el poro. Entonces, todos estos sistemas controlan qué información entra y sale de la célula. Luego tenemos algo que generalmente en la microscopía más, digamos, electrónica se puede llegar a ver, que se llaman ribosomas, son cosas, digamos, son conjuntos macromoleculares grandes desde el punto de vista de una proteína, pero relativamente chicos desde el punto de vista de otras orgánicas que estamos viendo. Se llaman ribosomas. Los ribosomas se componen por ARN principalmente, y además tienen algunas proteínas. Esta es una representación de un ribosoma, que se ven las unidades. Por acá adentro es por donde se va a ir pasando el hilo que va a sintetizar las enzimas, las proteínas, las enzimas. Y estos ribosomas pueden estar unidos a un ARN mensajero, ¿sí?, en el proceso de síntesis de la proteína. Pueden estar unidos también a otros tipos de ARN que se llaman ARN de transferencia, que son los ARN que van a traer los aminoácidos al ribosoma para que esos aminoácidos se enganchen y vayan formando la proteína. También lo vamos a ver en 2 clases. Y es el sitio donde se produce la síntesis de proteína. Estos ARN pueden estar libres en el citoplasma o pueden estar enganchados típicamente a alguna estructura de membrana. Justamente para hacer lo que habíamos hablado hace un rato, de cuando yo tengo que sintetizar algo que tiene que quedar adentro de una vesícula, no lo puedo sintetizar en el citoplasma, porque esa proteína no va a poder después atravesar la membrana celular. Entonces lo tengo que sintetizar adentro de una estructura que cuando haga exocitosis me lo deje del lado de afuera. Y ese lugar se llama retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso es un sistema, forma parte del sistema de endomembranas, es contiguo con el núcleo, y se llama rugoso porque se ve como todo rugoso en las microfotografías o todas las electrónicas, y se ve rugoso porque está todo lleno de ribosomas que se enganchan ahí. Los ribosomas se enganchan ahí de una manera tal que el ARN mensajero queda del lado de afuera, del lado del citosol, y la proteína que se va formando se queda del lado de adentro del retículo. Está formado por membranas, es continuo con la membrana nuclear, tiene numerosos ribosomas en su superficie, y son donde se sintetizan todas las proteínas que o bien tienen que ser empaquetadas para mandar a otra parte de las células,
o bien van a formar parte de una membrana. O sea, si yo tengo una proteína que tiene que ir a parar una membrana, se sintetiza directamente en el retículo porque va a quedar enganchada en la membrana del retículo. Y después de ese retículo va a salir y va a llegar eventualmente a la membrana que tenga que ir. Continuo y similar al retículo endoplasmático rugoso es otro retículo que no tiene ribosomas asociados. ¿Cómo se llamará? Liso. Entonces, es muy similar, está compartimento formado por membranas, suele ser continuo con el retículo rugoso y generalmente está asociado a la síntesis de cosas que no son proteínas. Por ejemplo, lípidos. O sea, siempre hablamos de proteínas, pero no es lo único que hay. Hay otras cosas, los fosfolípidos, las grasas, todo un montón de otras cosas, los azúcares, también hay que sintetizarlos. No se sintetizan a partir de ADN, como si las proteínas, sino se sintetizan a partir de reacciones químicas que involucran enzimas, como son proteínas. Entonces, esas reacciones químicas no van a requerir, van a necesitar estar de vuelta compartimentalizadas, por lo que ya hablamos, pero no van a requerir que haya ribosomas. Las proteínas que hagan falta van a haber venido por otro lado. Pueden estar enganchadas en la membrana o pueden estar metidas adentro del retículo. También está asociado a procesos de desintoxicación, o sea, se capturan moléculas que son perniciosas para las células y se las degrada, o se las transforma, o se las altera para que dejen de ser perniciosas para las células. Eso es lo que se llama desintoxicación. También en este tipo de retículo es donde se almacenan los cationes de calcio, que son súper importantes para un montón de procesos. Y que generalmente suelen estar, solo se liberan cuando son necesarios. ¿Sí? El calcio, las cosas que hace es que la presencia de calcio facilita que las membranas se fusionen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un proceso de exocitosis o de endocitosis y que se fusionen las membranas, necesito calcio. El calcio también sirve, un poco por eso también, para señalizar. Por lo tanto, es algo que necesito tenerlo cuando lo necesito. Si todo el tiempo tengo calcio, todo el tiempo se me están funcionando las membranas y eso genera un montón de inestabilidad. Entonces el calcio es algo que tiene que estar guardadito hasta que haga falta. Señalizaciones, por ejemplo, si yo quiero poner una señalización de neuronas. Yo tengo una sinapsis, que es donde una neurona termina y empieza otra. Y esta neurona tiene que mandar una señal a esta neurona. La manera en que funciona eso es que esta neurona le secreta un montón de mensajeros químicos que llaman neurotransmisores, para los cuales hay receptores en la otra neurona. Esos mensajeros, obviamente, solo tienen que salir a encontrarse con otra neurona cuando hay un mensaje, cuando hay una señal. Si no, no. Entonces, mientras tanto, pero tampoco puedes sintetizarlos en el momento, porque no alcanza la velocidad de síntesis para poder hacer el mensajero y largarlo. Sería muy lento para que esa comunicación sea eficiente. Entonces lo que las neuronas hacen es sintetizan sus neurotransmisores y los guardan en vesículas. Y esas vesículas van a quedar guardadas cerca de la membrana plasmática, pero no pegadas. ¿Sí? Cuando llega la señal eléctrica que transmiten las neuronas, a ese extremo de la neurona lo que sucede es que hay una liberación de calcio repentina. Esa liberación de calcio desestabiliza las membranas y hace que muy rápidamente se fusionen todas esas vesículas que tienen neurotransmisores con la membrana celular y salgan todos los neurotransmisores al espacio sináptico. Y ahí es donde van a llegar, si salen, como el espacio es chiquito, inmediatamente difunden al otro lado, donde está la otra membrana con todos los receptores, y disparan una respuesta que generalmente es la respuesta que es la recepción de la señal por parte de la otra neurona. Hay otros ejemplos, bastantes. Había uno en el parcial del año pasado, y lo vamos a ver cuando veamos fertilización. Sí, pero ese es el ejemplo típico de para qué sirve el calcio. Se utiliza mucho en señalización, y lo utilizan mucho tanto animales como plantas y hongos. Bien,
Si dijimos que tenemos compartimentos por membranas y que hay que llevar cosas de un tipo de membrana a otro tipo de membrana, esos desprendimientos de membranas se hacen a través de globitos de membrana que se desprenden, que son las vesículas. ¿Sí? Las vesículas también son compartimentos formados por membranas, que son básicamente globitos que se van desprendiendo de los otros sistemas de no membranas. O de la membrana celular, dependiendo de dónde vienen. Y esas vesículas van a poder fusionarse con organelas membranosas, o sea, con otras partes del sistema interno de las membranas, o con la membrana celular. Y a eso voy cuando digo que todos estos sistemas de membranas son compatibles, porque esas membranas se pueden fusionar entre sí. Y las vesículas son estructuras de transporte, y generalmente están asociadas al citoesqueleto, o sea, que no es que van flotando de un lugar a otro hasta que llegan de casualidad hasta donde tienen que llegar, sino que en general se enganchan a proteínas motoras que la van llevando por rieles formados por el citoesqueleto que la llevan de un lugar a otro. Hay algunos tipos de vesículas especiales por su función, por ejemplo están los peroxisomas, que son vesículas que adentro tienen enzimas oxidativas, que lo que hacen es oxidan, que la oxidación típicamente es químicamente violenta, y lo que hace es degradar un montón de moléculas peligrosas. Tiene que ver con el metabolismo oxidativo. Hay lisosomas, que son vesículas que adentro tienen enzimas hidrolíticas. Las enzimas hidrolíticas son capaces de hidrolizar, de degradar moléculas complejas en moléculas más simples. Son como enzimas digestivas. Y realizan lo que se llama la digestión celular. El tipo de digestión de la degradación de compuestos complejos o compuestos simples que ocurre adentro de las células. Después hay otro conjunto de membranas que se llama el aparato de Golgi o el saco de Golgi o el cuerpo de Golgi. De vuelta, está formado es un compartimento formado por membranas. Típicamente se lo representa de esta manera, muchas veces se lo ve así, en corte. Es como una serie imagínense como una serie agarran una bolsa, la aplastan un poco y les queda como una especie de disco, un saco, y eso se apilan uno sobre otro. Y lo que sucede en el aparato de Golgi es que estos distintos sacos van formando lo que llaman cisternas, y es un lugar donde lo que ocurre es que van a llegar, por un lado, vesículas de transporte con alguna proteína, recién sintetizada, que necesita ser modificada, que se le tienen que agregar o quitar cosas, que se le tiene que plegar de una manera distinta para que cumpla su función. Entonces, estas que llegan a los primeros sacos, en los sacos ocurre una modificación química y después sale en otra vesícula, pasa a otro saco, ocurre otra modificación química y así hasta que terminan saliendo como vesículas con el producto final. O sea que es una zona que hace empaquetamiento, procesamiento. No todas las proteínas ni todas las moléculas funcionan, tienen todo lo que hace falta para funcionar, no bien se sintetizan. Entonces, muchas tienen que ser modificadas de estas maneras y eso ocurre principalmente en el aparato de Golgi. Y después hay algunas vesículas más grandes que tienen líquidos diluidos que se llaman vacuolas. Son más comunes en células vegetales. Son vesículas, básicamente una vacúola es una vesícula grande. Porque pasan reacciones químicas. O sea, las modificaciones que hay ahí son modificaciones que las hacen enzimas. Esas enzimas eventualmente sí están codificadas por ADN. Esas enzimas se hicieron en otro lado y se transportaron. Entonces, por eso que cuando hablamos de esta cuestión de que, bueno, si hacemos, acá te da la información, acá se sintetiza y después hay que mover todas las cosas para que se vayan procesando, están las cosas, digamos, las enzimas que van a procesar otras proteínas, tienen que llegar a esos distintos sacos y van llegando a todo el sistema de transporte. ¿Y qué va a dónde? Está controlado por el sistema de señalización que muchas veces tiene que ver con algunas partes de esas proteínas que después se van a cortar, se cortan, se sacan, pero que señalizan. Durante todo ese procedimiento le dicen, pará, acá detenete, acá pasá por la membrana, metete acá queda esta señal que hace que te agarre esta vesícula y te lleven todo hasta otro lado. Es un sistema bastante complejo.
Algunos detalles los van a ver en biología celular y molecular, y otros lo podrán leer a Piacere, la literatura abundantísima que hay al respecto. Pero lo importante que entiendan es que todo este orden, esto es una cosa súper ordenada, ¿sí? Es súper compleja, súper ordenada, y que tiene que estar muy finamente regulada para que las cosas funcionen bien. Las vacuolas en general tienen agua, a veces tienen sales, a veces tienen azúcares. Y después están las mitocondrias, que son organelas que tienen doble membrana, similar a... ¿Vieron cómo hablamos que el núcleo tiene doble membrana? Las mitocondrias también, pero la diferencia es que no se fusionan, no tienen estos poros, no es como una membrana de continuidad. Hay una membrana externa de las mitocondrias que no es continua con la membrana interna. Y tampoco son exactamente iguales. Las membranas internas de las mitocondrias en muchos aspectos se asemejan más a las membranas celulares que vemos en los procariotas que a las que vemos en los eucariotas. También tienen ADN adentro y también tienen sus propios ribosomas. En las mitocondrias va a ocurrir la glicólisis o la glucólisis, son términos que son equivalentes, como glucólisis o como glicólisis, es lo mismo. Y también ocurre la respiración celular, que es un proceso que vamos a ver con más detalle en la clase que viene. Entonces, todo este sistema de endomembranas, cuando uno lo mira así tridimensionalmente, forma un conjunto dinámico. Si bien no representamos colores distintos, es todo el mismo color, ningún color, porque son incoloras, que va a conformar el sistema de la célula. Una cosa importante que un poco lo mencioné el otro día que hablábamos de membranas, es esto de que esto de tener membranas delimita espacios, ¿sí? Y genera lo que se llama, hay básicamente dos grandes espacios en la célula. El espacio extracelular y el espacio intracelular, ¿sí? Ahora, hay cosas adentro de la célula que son equivalentes al espacio extracelular. Y eso es lo que se llama equivalencia topológica. Equivalencia topológica quiere decir que la manera de pensarlo es, si algo no puede atravesar una membrana, tiene que sí o sí permanecer en su equivalente topológico. Entonces, si yo tengo una molécula que está en el exterior de la célula y no puede atravesar membrana porque porque es polar, porque es muy grande, porque no hay ningún sistema de transporte que la transporte a través de una membrana celular, lo que va a ocurrir es que ese espacio, esa molécula solo pueden permanecer en espacios que sean topológicamente equivalentes al exterior celular. ¿Cuáles son esos espacios? Bueno, acá en este dibujo están coloreados de este color rosa viejo, y esos espacios son el interior de cualquier vesícula, el interior de los lisosomas, de los endosomas, el interior del aparato de Golgi, el interior del sistema de endomembranas, el interior, lo que hay adentro de la doble membrana. Eso quiere decir que si yo quiero sintetizar, por ejemplo, una proteína que es una enzima que degrada otras proteínas, es bastante importante, porque la quiero usar para degradar proteínas externas a la célula, es bastante importante que esa proteína que no va a cruzar membrana no se sintetice en el espacio intracelular, porque ahí va a estar en contacto con un montón de proteínas que van a ser degradadas y no va a haber manera de sacarla. Entonces, eso hace que cuando yo quiero sintetizar ese tipo de proteína, proteasa se llaman, o una hidrolasa, lo tengo que hacer de modo tal que la proteína se forme adentro de un espacio topológicamente equivalente al exterior de la célula. ¿Cuál es ese espacio? ¿Cuál es ese espacio? ¿De dónde? Antes. La vesícula lo va a transportar. ¿Cuál? El rugoso. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica? Y las cosas que nunca van a tener que salir de la célula
probablemente, y que tengan que estar en el citosol, van a ser sintetizadas en ribosomas libres. Las enzimas que tienen que estar trabajando en Golgi, ¿dónde se sintetizan? En el retículo nervoso. ¿Por qué? Porque necesito que estén adentro de este compartimento para que puedan pasar al interior de Golgi, para hacer lo que tienen que hacer. ¿Se entiende eso? O sea, en realidad las células, todo ese sistema complicadísimo, todas esas organelas que estamos viendo, esto es lo mismo. Son membranas que están adentro. Entonces, con distintas funciones, distinta organización, pero todas compatibles entre sí y básicamente limitando dos tipos de espacio. El interno, intracelular, y el externo. Y donde parte del equivalente al espacio externo puede estar contenido adentro de la célula, adentro de estos sacos membranosos. Y luego, algo que ya mencionamos varias veces, está el citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura fundamental en la dinámica de las células eucarióticas. Tiene un montón de funciones. Por ejemplo, el citoesqueleto es el que va a separar los cromosomas durante la mitosis y dividir la célula en dos. Acá tienen esto que se ve en azul, son los cromosomas. Y esto que se ve acá es lo que se llama el uso cromático o áster, está formado por microtúbulos, que son un tipo de componente del citoesqueleto. Esos microtúbulos van a engancharse al centro de los cromosomas, una parte especial que se llama el cinetocoro. Los va a alinear en la placa ecuatorial, lo vamos a ver en dos clases, y después los va a separar para que cada célula hija tenga exactamente la misma cantidad de cromosomas. Esto que se ve alrededor son filamentos nuevos, son filamentos de actina, filamentos intermedios que le van a estar dando la estructura al resto de la célula. Además, como también dijimos, el citoesqueleto va a ser el control y guía todo el tráfico intracelular. ¿Sí? Es el sistema de transporte de riles, las vías que van a transportar los vagones de carga y las locomotoras que van a mover esos vagones de carga. Los que aparecen en el amarillo se llaman microtúbulos. Y también va a proporcionar las uniones mecánicas, la fuerza a las células para que puedan soportar las tensiones sin desgarrar. O sea, la membrana celular per se no tiene mucha fuerza. Si uno la tira se desgarra enseguida. Lo que le va a dar a las células suficiente soporte mecánico para que se puedan mover van a ser el citoesqueleto. Y de hecho, todas las funciones de motilidad celular y supracelular suelen estar dadas por proteínas de citoesqueleto. ¿Cómo nos movemos nosotros? ¿Cómo nos movemos? ¿Con qué nos movemos? Con músculos. ¿Y qué tienen los músculos? Fibras. Esas fibras, ¿alguien sabe qué fibras son? Actina y miosina. Son dos tipos de proteínas. La actina es la principal componente de los microfilamentos, y la miosina es una molécula, es una proteína más chica, o sea, la actina forma grandes filamentos alargados, y la miosina lo que hace es una molécula más simple, que tiene como la forma es como una especie de cabecita con una colita, que lo que va a hacer es va a caminar por sobre la actina y generar movimiento. Y lo que se enganche a la miosina va a hacer que algo se mueva contra otra cosa. La suma de esos movimientos, que también son fundamentales para mover cosas de un lugar a otro en una célula, es lo que nos permite movernos usando acción muscular. Y también permite que algunas células, como los espermatozoides o las bacterias o un montón de otras, naden o se muevan a través de la superficie. Y por último, lo que hace es provee la maquinaria para que todas las células musculares se puedan encontrar y que las neuronas puedan extenderse y mover los axones y dendritas, formarlos y después mover. Piensen que los neurotransmisores, ¿se acuerdan que dijimos que los neurotransmisores son proteínas que tienen que estar al final donde termina el axón de la célula nerviosa? Pero se sintetizan en el cuerpo nuclear, que es en la otra punta. Entonces, todo ese movimiento que lleva vesículas cargadas de neurotransmisores donde se sintetizan hasta donde se necesitan,
se hace a través del citoesqueleto. Los componentes del citoesqueleto fundamentales son una estructura que se llaman centríolos. Los centríolos son como unos tubos formados, son como un par de tubitos formados por otros tubitos más chicos, una estructura que se llama tubulina, que están como enganchados así medio en ángulo recto, no sé con ángulo recto, pero siempre como están juntos. Están formados por lo que se llaman tripletes de microtúbulos. Son grupitos de a 3 microtúbulos enganchados 3 hasta formar esa especie de tubo más ancho. Y lo que hacen es funcionar como un centro que organiza otros microtúbulos. Los microtúbulos están formados por uniones que son pares de proteína que se llama tubulina. Es una proteína que es más o menos, la proteína en sí tiene una estructura secundaria que es más o menos como una bolita. Típicamente una bolita. Esas bolitas se enganchan de a dos y a su vez de a dos se van enganchando así como haciendo una espiral y van formando un tubo más grande que se llama microtúbulo. Ese túbulo puede crecer de un lado porque se le agregan el componente de tubulina, paretubulina, y del otro lado se puede ir degradando. Entonces el microtúbulo puede ir moviéndose, porque un lado va creciendo y el otro lado va creciendo. Si se agranda más de lo que se achica del otro lado, el microtúbulo se elonga. Si se desagrega antes de lo que se agrega, se achica. ¿Sí? Y la cantidad de tubulina disponible determina con qué velocidad se forman. O sea que si hay poca tubulina se van a terminar desagregando, si hay mucha tubulina se agregan más. Los microtúbulos que se forman a partir de los centríolos van a ser la base de estructuras como los cilios y los flagelos, que son estas estructuras alargadas que tienen motilidad, y también una cosa que se llaman cuerpos basales, que también son estructuras de motilidad. Los microtúbulos también se los encuentran sueltos. Son polímeros de tubulina, forman parte del citoesqueleto y también trafican vesículas, mueven vesículas de un lado para el otro. Van a formar parte de esa forma que se llama uso mitótico, que va a enganchar los cromosomas y separarlos de la tradición celular. Después hay otros que se llaman filamentos intermedios, que son toda una colección de proteínas fibrosas, que lo que hacen generalmente le dan rigidez a la célula, o sea, forman una especie de red que le da un poco de sostén y rigidez a la célula. Y después están los microfilamentos, que principalmente son de actina, que cumplen varias funciones asociadas a estructura y movimiento. Todo esto que les dije, y este ejemplo se basa en una célula eucariótica típicamente animal. Las células eucarióticas vegetales tienen algunas diferencias, las vamos a ver bastante por encima, porque el semestre que viene van a ver bastante más detalle cuando tengan botánica. En cambio, zoología está como más lejos en el tiempo. La célula eucariótica vegetal, la diferencia que tiene, por un lado, bueno, es que tiene otra organela que se llama cloroplasto. Tiene también una doble membrana, como tiene la mitocondria. La membrana interna está como organizada, además adentro tiene otra estructura membranosa que se llaman discos tilacoides. Y es la encargada principal de la fotosíntesis. Al igual que la mitocondria, sintetiza su propio ADN. Tiene su propio ADN y sintetiza algunas de sus propias proteínas, no todas. Después hay otras estructuras que también son similares a los cloroplastos en varios aspectos, que se llaman leuco y cromoplastos. También tienen doble membrana. También tienen su propio ADN. En muchos aspectos son como cloroplastos sin la parte de hacer fotosíntesis. Los leucoplastos suelen tener, algunos tienen almidón, por ejemplo, adentro de unos almidón, se almacenan almidón. Si ustedes miran al microscopio una célula de papa, van a ver que tiene un montón de partículas y las tienen con Lugol, que es alcohol iodado. Van a ver una estructura de alcohol iodado, van a ver que se pone negro. Si miran el microscopio, van a ver que todos esos corpúsculos se ponen negros porque el almidón reacciona con el Lugol y se pone de un color bien oscuro.
También hay unos que se llaman cromoplastos, que son los que tienen, por ejemplo, los que tienen el color rojo al tomate, son pigmentos color rojo que están adentro de cromoplastos. Cromo, que es el color, y plasto es una altura que se refiere a este tipo de cuerpos, leucoplastos, cromoplastos, neuroplastos, se refieren a estos que se llaman, genéricamente se llaman plástidos. Los leucoplastos almacenan almidón y los cromoplastos sintetizan y almacenan pigmentos. Otra característica que tienen las células eucarióticas vegetales es una pared celular. Las células, por ejemplo, de los hongos también tienen pared celular distinta. En este caso, bueno, tienen en el reino vegetal, el reino plantae, las algas verdes y las plantas terrestres es de celulosa, en los hongos es de quitina. La pared celular da rigidez a la célula, le da un soporte externo, es como una especie de caja de soporte, y además lo que hace es limita el crecimiento celular. O sea, la célula no es flexible. Una vez que se forma, ya está, quedó ahí. La célula no crece más. Hay un periodo, cuando la célula es joven, que esa pared se está formando y es flexible, y es cuando hay crecimiento. Una vez que se deposita toda la celulosa en su lugar, esa pared no se mueve más. Por lo tanto, eso limita mucho y tampoco cambia de forma. Con lo cual, hay muchas cosas que las células vegetales no pueden hacer que los animales sí, como cambiar de forma. Y después las células vegetales, en general es muy común que tengan vacuolas muy grandes, que adentro tienen agua. Son soluciones, acá adentro de esta vacuola, lo que suele haber es que son soluciones que son hipertónicas respecto al citoplasma, hay sales, y eso hace que el agua tienda a fluir al interior por ósmosis, y eso genera presión osmótica que empuja contra las paredes celulares y hace que toda la célula sea como bien rígida. Esta presión de turgencia es la principal responsable de que las plantas no leñosas, las hierbas, las plantas herbáceas, no sean una baba, que puedan erguir, que tengan órganos. ¿Qué es lo primero que uno se da cuenta que a una planta le falta riego? Una planta de maceta. Antes de que se seca. Se cae, se pone así como toda mustia, flácida. Y cuando uno la riega, generalmente lo que sucede es que la planta la riega a tiempo, la planta se recupera. Algunas muy rápido. ¿Qué sucedió ahí? Que entró suficiente agua y ese agua rápidamente entre las vacuolas se incrementa en su tamaño, hace presión y todo eso genera una presión y una fuerza que permite recuperar la rigidez a los tejidos de la planta. ¿Sí? Entonces va a brindar soporte gracias a la presión osmótica. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Este fue un repaso muy abuelo de pájaro de toda la estructura de la célula. Vamos a volver a mencionar algunas cuantas y otras quedarán en el tintero para que lean más de los capítulos del libro y después vean con mucho más detalle en sus funciones a nivel molecular en biología celular molecular. Entonces, vamos a repasar un poco entonces esta estructura celular, un simpático video para ver un poquito más dinámicamente qué está pasando. Entonces, dijimos que la célula es la unidad de cualquier cosa viva. Y tiene una estructura típica que varía de tejido en tejido, tanto en celulares como celulares, que tiene una membrana celular. Esa membrana celular va a delimitar un citoplasma interno y adentro va a tener ADN, que combina todas las células. Hay dos tipos principales de células, las eucarióticas, que se caracterizan por tener organelas y por tener un núcleo. Mientras que las células de tipo, las células eucariotas son las células típicas que forman los animales, las plantas, los protozoos, los protistas. Y después tenemos la célula procariótica, que es típica de un grupo grande que se llaman las bacterias y otro grupo que se llaman las arqueas,
en las cuales el material genético no está envuelto en membrana, como que no hay nada envuelto en membrana. De hecho, hay excepciones. Como en toda la biología, siempre se cuela excepciones y salen los diarios de noticias de, hay que reescribir los libros. Bueno, no hace falta, solamente recordar siempre que hay excepciones a todo. ¿Qué son las organelas? Quiere decir en latín pequeño órgano, y se refiere a todas estas estructuritas internas, típicamente encerradas por membranas, que hay adentro de las células eucarióticas. Entonces, cuando miramos adentro del citosol, vamos a tener primero el núcleo. Adentro del núcleo está el ADN. El ADN, que en este dibujo está suelto, realmente está enganchado junto a histonas en una especie de hebras más o menos sueltas que se llaman cromatín. Y están rodeadas por una membrana nuclear. Estas hebras se pueden agrupar y condensar en cuerpos que se llaman cromosomas durante el proceso de división celular. Y además vemos esto que se llama el nucleolo, como dije, es donde se sintetizan los ribosomas. Entonces los ribosomas se van a sintetizar y van a salir por los poros nucleares. Estos son los poros nucleares. Esos ribosomas, algunos van a quedar libres en el citoplasma y otros se van a enganchar en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, lo que queda por fuera del nucleoplasma se llama generalmente citoplasma y está compuesto por una serie de organelas o estructuras membranosas. Reconocemos el retículo endoplasmático rugoso por la cantidad de ribosomas que tiene enganchados en ese retículo endoplasmático, y después está el retículo endoplasmático liso, que no tiene organelas. En el rugoso lo que sucede es que ARN mensajero va a sintetizar proteínas. Esas proteínas se sintetizan en el interior del retículo y después salen en vesículas para ser procesadas en otros compartimentos de membrana. Por ejemplo, el aparato de Golgi. La representación muestra una sola molécula, pero en realidad suele dar bastantes. El aparato de Golgi hay una serie de modificaciones donde otras proteínas van a primero asegurar que se escriben de la manera correcta, cosa que por ahí en el citosol no ocurriría, porque a veces cambia el pH, la acidez del medio, o la presencia de iones o cationes metálicos, y además muchas veces le enganchan o lípidos o carbohidratos para modificar esas proteínas para que cumpla su función. En las células vegetales además tenemos la vacuola, que es una vacuola típica, una vacuola central que ocupa gran parte de la célula, que es la que cumple esta función de turgencia y de sostén de la célula. Además, están, como mencionaba, los lisosomas, que son estas vesículas que adentro tienen enzimas que van a degradar corpúsculos. Acá muestran, por ejemplo, esto atravesando la membrana, pero la mayoría de las cosas que comen los lisosomas vienen afuera por endocitosis. Tenemos las mitocondrias, que son esta estructura con doble membrana donde se va a producir la respiración celular y donde va a formarse la mayor parte del ATP, que se utiliza para movilizar y energizar el resto de los procesos celulares. Y después también tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto formado por esta red intensa de distintos tipos de filamentos y fibras, típicamente todos proteináceos, que son los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Y en los tejidos vegetales, lo que también tenemos es, por un lado, vamos a tener dentro de las células, vamos a tener, como dijimos, las vacuolas, y además va a haber estos cloroplastos, así junto a los cloroplastos, que es donde va a tener estos discos enteros que se llaman discos tilacoides, que es donde va a ocurrir los procesos asociados a la fotosíntesis. Esos tilacoides tienen el pigmento clorofila, que es lo que hace que las plantas se vean verdes. Y además van a tener esta pared celular externa. Entonces, otras estructuras únicas a ciertos tipos de células que están en todas las células, por ejemplo, son la presencia de lo que se llaman cilios y flagelos, que son estructuras que tienen adentro un esqueleto de tubulina, sistemas de miosina
o similares para moverse y por fuera están recubiertos por membrana celular. Las bacterias también tienen su propia variación de ciclos y flagelos que en general no están recubiertos por membrana celular y que son químicamente un poquito distintos estructuralmente. Los espermatozoides también tienen flagelos que no son como los flagelos de las bacterias. Bien, y con eso terminamos por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. El jueves, si mal no recuerdo, vamos a ver un poco más de detalle qué es lo que está pasando en estas mitocondrias, en estos cloroplastos. Y el lunes que viene vamos a ver cómo hace el ADN para hacer proteínas. Y cómo hace las células para asegurarse que las células hijas tengan la misma cantidad de ADN y la misma calidad de ADN que ellas mismas. ¿La célula está viva o no? Por definición, está viva. Claro. La célula puede estar viva, pero si es una célula, si el organismo es multicelular y vos sacás la célula, si lográs ponerle un medio y mantenga sus funciones, la célula está viva, pero no es un organismo.